noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Este es el stream de Deuda Prometida. Estamos aquí como cada jueves a las 20. Nos encuentran por YouTube, en el streaming de Deuda Prometida. Y por supuesto también en redes sociales nos ubican ahí debajo, @Deuda Prometida en cada una de las plataformas. Para que nos encuentres y nos lees todos los días, como siempre, en deudaprometida.com. Todas las noticias de política, todas las noticias de economía. Y ahora estamos prometidos de lleno con la campaña. Por eso también no quiero hacer mucho más introducción a la primera entrevista que tenemos. Tampoco necesita mucha introducción nuestro primer entrevistado de esta jornada. Hoy tenemos un programón. Vamos a hablar de los trabajadores, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires. Va a venir en un rato con nosotros Cristian Girard, el titular de Larva, la agencia de recaudación. Va a venir Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional. Y en este momento nos vamos a dar el lujo de conversar con Facundo Manes, neurólogo y en este momento candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. En la ciudad de En la ciudad de Buenos Aires, perdón, en la ciudad de Buenos Aires. Me quedé con la provincia, por eso. En la ciudad de Buenos Aires. En la provincia nací y me crié, pero desde los 17 años vivo en la ciudad, así que me toca representar desde donde vivo desde hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto vives en la... Y de los 17 años tengo 56, así que muchísimo tiempo en Buenos Aires, donde estudié, donde llegué a estudiar medicina a los 17 años y me quedé. Hasta ahora me fui al exterior un tiempo a trabajar en Estados Unidos, en Inglaterra, y luego regresé al país en el 2001 y ahí desarrollé todo el área en FLENI primero, después en INECO y después en INECO Favaloro de neurociencias cognitivas y neurociencias. Y bueno, después de la pandemia el dolor era tan grande que mi oficina quedaba chica para el dolor y decidí involucrarme. Lanzarte directamente. Siempre hiciste política igual. ¿Te parece? Sí, en la televisión hacías política. Cuando ibas de invitado, por ejemplo, a los programas de televisión, hacías política. Todo es político. Yo creo que todo es político. Sí, tenías razón. Yo tenía a ver... No es partidario, no, pero pasó, pero es político. Te pregunto sinceramente porque, a ver, cuando yo regreso a la Argentina en el 2001, esta área a la que yo me dedico, neurociencia cognitiva, estudio científico de la mente, no estaba tan desarrollada en la Argentina. Entonces yo tuve que poner mi granito de arena para hacer institutos, grupos de trabajo y demás, pero y después la gente me pedía hacer libros y para entender lo que yo hablaba. Y cuando iba a presentar los libros, ahí voy a tu razonamiento, la gente decía, che, ¿cómo fue tu vida? ¿Qué opinas del país? Claro. Y se empezó a derivar del cerebro a mi opinión de la educación, del país. Y bueno, quizás tengas razón, siempre hice política. ¿Y lo ves esta situación, ya que mencionabas que volviste en 2001, lo ves similar al 2001? ¿Qué pregunta? La economía, el bolsillo. Quería decir algo que lo analicé bastante y que estoy lamentablemente bastante convencido, que veo una crisis de desilusión tremendo y mucha gente dice, bueno, este es un país fallido. Yo creo que no, yo creo que Argentina tiene futuro y tiene una posibilidad enorme, pero si tiene un tratamiento adecuado. Es como la medicina, puede haber una enfermedad grave, pero con un tratamiento adecuado, si lo hay, puede solucionarse. Yo creo que la Argentina tiene futuro y soy optimista, pero a diferencia del 2001, donde después de esa crisis fenomenal, la clase media, los profesionales, los trabajadores se unieron un poco en las plazas para debatir y había una energía de reconstrucción. Hoy veo la sociedad batida, te tengo que ser honesto, creo que estamos bastante quebrados por dentro los argentinos y te diría el mayor desafío de liderazgos modernos y nuevos en la Argentina va a ser sacar de esa apatía, de esa resignación a gran parte de la sociedad que ya no cree en nada. ¿Fueron estafados electoralmente los argentinos? Mirá, mi visión es que como en el 83 la sociedad jubiló a los militares del gobierno, dice basta de dictadura, la sociedad, y Alfonsín lo representó, lo encarnó, y para mí fue bueno esa etapa, la sociedad en el 23 jubiló o votó en contra de un sistema político que Milei lo definió bien como casta, pero el tema es que Milei desilusionó porque se convirtió un poco en el jefe de la casta, se rodeó de la casta, usó maniobras de la casta en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, para cambiar voluntades. Tiene episodios de corrupción gravísimos, entonces ahí sí una gran desilusión del 60% casi que lo votó en segunda vuelta.
Y te pregunto a vos ahora como médico, lo que estás viendo ahora, el ajuste en salud, chicos con cáncer que no tienen medicamentos, me comentaba el otro día una persona, tiene un nene de 8 años, lo atiende en el Garrahan con cáncer de médula, le quitaron los remedios gratis. No saben cómo hacer, están haciendo malabares para comprar los medicamentos que el nene necesita para llegar a fin de mes, no le dan el certificado de discapacidad. ¿Esto lo viste en algún momento? ¿Cómo lo definís? Mira, mi padre era médico rural en un pueblito que se llama Arroyo Dulce y después en Salto. Fue un médico generalista, cirujano. Así que siempre estuve relacionado con la medicina. Mi papá trabajaba en el hospital de Salto, en su consultorio, y yo después estudié medicina. Siempre la Argentina tuvo un estado de bienestar. Había un chiquito con un tumor difícil y si no tenía plata, el sistema lo absorbía y en algún lugar se operaba. Llamabas a alguien como ciudadano. Sí, sí. Y la Argentina tenía, hoy esto que está pasando, nunca lo vi, que la gente se queda sin opciones, se queda sin medicamentos, algunos se mueren, nunca lo vi. La desprotección social que veo hoy en salud, no la vi nunca, porque siempre había un hospital que te recibía, una mano para internar a un paciente psiquiátrico con un tumor cerebral o con un chiquito con enfermedad de médula ósea. Ahora se cortó. Entonces estamos viendo algo casi inhumano, te diría. ¿Lo definís así, inhumano? Y sí, porque aparte vos sos economista, vos sabés economía, pero también tengo la sensación, a veces cuando uno no está tanto en el detalle puede tener algunas reflexiones que la puedo charlar con vos, puedo estar equivocado, pero tengo la sensación, vos corregime, que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un estado dirigista en la economía, el estado de bienestar europeo. Sí, Yo trabajé en el sistema de salud inglés, que es gratis. Y incluso en Estados Unidos, los suburbios de ciudades como Chicago estaban dirigidas por el Estado. Eso generó en mucha gente una asfixia que el Estado dirigista, todo lo que vos sabés. Y a fines del siglo pasado, como reacción a esos, prevalece el neoliberalismo. Pero estamos hablando de hace 40 años. Abrir mercados, que todo el que privado todo lo regula. maneje. Exacto. Sí. Pero eso se agotó también ahora, porque eso genera una desigualdad, que es uno de los grandes problemas del mundo, la desigualdad. Este programa se llama deuda. Deuda es que pocos tienen cada vez más guita y la mayoría tiene menos guita. Eso pasa en Londres, pasa en Nueva York, incluso en ciudades americanas. Creo que Estados Unidos el 1% tiene más guita que la mitad del país. Bueno, entonces ahora hay que pensar, esos dos modelos que para mí quedaron viejos, el Estado Estado que dirigía todo y también la reacción del libre mercado. Y en Argentina tengo la sensación que los grandes grupos políticos de hoy, de un lado y del otro, discuten dos modelos viejos. Ahora hay que pensar una economía que genere riqueza en el siglo XXI, que no es lo mismo que generar riqueza hace 40 años, que el mundo cambió, estamos viviendo una nueva revolución industrial, y además que esa riqueza esté centrada en el ser humano. Y este gobierno, lamentablemente, está haciendo todo lo contrario, está haciendo un capitalismo sin clase media. ¿Y qué significa que esté centrado en el ser humano? Porque no me digas ya lo vas a entender porque eso es de Bullrich. Una revolución, primero nutrir a los chicos. En la Argentina muchos chicos no se nutren bien, eso es una hipoteca social y personal. Bueno, el gobierno le sacó la comida a los segundo, chicos, a los comedores. Una revolución en educación. La educación es la mayor herramienta para salir de la pobreza, te lo dijo Mandela. Para mí es algo personal la educación, porque la educación fue la que me permitió, la educación pública argentina, este chico de un pueblo del interior, le permitió tener la autoestima necesaria para lograr sus sueños. En mi área yo logré mis sueños, en la neurología yo logré mis sueños. Estudié en las mejores universidades del mundo, trabajé en los mejores hospitales del mundo de mi tema, con los mejores del mundo. Eso también te estás candidateando. Y volví a la Argentina, desarrollé los institutos y demás. La educación es una revolución que habla de este humanismo. La salud pública, que es un tema que te interesa, dejó de ser vista también solamente como luchar contra las enfermedades. Obviamente que es luchar contra las enfermedades, pero la salud pública es un factor de traccionamiento económico. O sea, los países que no tienen salud no producen como los países que tienen salud. O sea, la salud es la economía, la educación es economía en el siglo XXI, la investigación y desarrollo, la ciencia y tecnología, que en este país está dejada de lado y está desmantelando el presidente Milei el sistema científico-tecnológico de la Argentina, que dio 3 premios Nobel de ciencia. ¿Sí? Este país es el país que más premios Nobel en ciencia dio del mundo hispano, más que España incluso. Mirá. España dio 2 premios Nobel de ciencia, Cajal y Ochoa. Argentina dio Hussein, Leluar y Milstein. Argentina dio
3 premios Nobel en ciencia. Ese país de vanguardia en la ciencia internacional que fue en otra época, se está desmantelando. Entonces, ¿qué es invertir en el ser humano? Nutrición, educación para todos, salud, ciencia y tecnología, bienestar, el estrés que estamos viviendo los argentinos, que yo te decía que estamos rotos, más un discurso violento de polarización genera trastornos del bienestar. Así que los argentinos estamos mal, no solo económicamente, sino mentalmente. Ahora, es mundial esto, porque el otro día te leía justamente Donald Trump que habla del vínculo entre paracetamol, darle paracetamol a los chicos y enfermedades después. Es mundial esto de todos los gobiernos de ultraderecha, Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina, y también los hay en Europa, en España está Vox, que te asocian la ciencia, la salud con lo malo, los desarrollos con lo malo. Buen punto. Tengo una hipótesis. A ver. Estoy siguiendo muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos. Y es, primero que coincido con vos, que el populismo de ultraderecha que estamos viviendo tiene la misma metodología. Vos fíjate que Trump ataca al periodismo, Milei ataca al periodismo. Le dicen sobrados. ¿Por qué? Porque quiere que ustedes pierdan credibilidad. Ataca al Parlamento, nos dice ratas Milei. Ataca, y en esto voy a tu punto, todo lo que se sospecha de inteligencia. Vos fíjate que Trump ataca a Harvard. Sí. Era impensado que un presidente americano ataque a Harvard. ¿Y por qué? Porque hay inteligencia. Estos líderes populistas de derecha no quieren que la gente sea inteligente. ¿El Milei le tiene miedo a los inteligentes? Vos fíjate que ataca a la ciencia. El único que no le tiene miedo es lo único que quiere son obsecuentes. Los que no son obsecuentes con él los echa. Bueno, por eso no nos da entrevista a los periodistas que no pensamos como él. Por eso, entonces yo veo que hay, vos fíjate que Milei está en contra, por eso, para mí apoyar a Milei, y en eso le hablo a una gran parte del centro, incluso centro derecha moderada, es algo muy grave, porque vos estás apoyando no solo un plan económico que falló, que necesitó un rescate del Fondo Monetario, del blanqueo, ahora del tuit de Trump, que todavía no se hizo efectivo, pero que falló el plan económico, porque si no necesita tanto rescate en tan poco tiempo, esto lo sabés mejor vos que yo. Si no están apoyando a una persona, el que vota a Milei, no fanático, está apoyando, y lo interpelo, le digo, por favor piensen, está importando a una persona que dice que los homosexuales son pedófilos, a una persona que se pelea con un chico autista, a una persona que a los médicos y residentes le dice que si no tienen plata que se vayan a hacer otra cosa, a una persona que desmantela el sistema científico-tecnológico, a una persona que le dice ensobrados a los periodistas, que ataca la libertad de prensa, a una persona que a vos te no atacó le interesa el Congreso. también Santiago Caputo. Sí, obvio, me atacó, fue público, hay una denuncia abierta, y no solo lo hice por mi dignidad, sino también porque yo lo interpreté como un acto disciplinatorio para muchos diputados que dijeron, uy, si lo atacan a Manes, que es conocido. En pleno Congreso. En pleno Congreso, ¿qué me espera a mí? Hay una diputada de nuestro espacio, del bloque de Democracia para Siempre, Marcela Colli, que es maestra en La Pampa. Y ella estaba al lado mío y dice, pero si a Manes, que es más conocido, le hacen esto, imagínate, ya estaba intimidando en cierta manera a un diputado, pero un acto disciplinatorio para varios diputados, diciendo, no embromen mucho con este gobierno. Aparte lo hace la persona que maneja la CIDE, la ex AFIP, la aduana, la justicia, tiene influencia en la justicia, la persona que maneja la pauta de YPF, de la que nadie habla. Entonces, fue un acto intimidatorio y disciplinatorio no solo para mí, sino para el resto de diputados. Yo no lo voy a permitir. Para cerrar, ¿hay corrupción en este gobierno? ¿Vos ves corrupción? Mirá, ¿te acordás? Vos eras joven. Gracias. Pero en los 90, sí. En el 93 ya había corrupción. Sí. Había frivolidad, había influencia en la justicia, y yo como ciudadano denunciaba eso, y de hecho en esa etapa me afilié simbólicamente al radicalismo como oposición a Menem. Después lamentablemente hicieron el Pacto de Olivo y se rindieron con Menem, pero Menem era, en el 93 ya que había corrupción, ya había frivolidad, había influencia en la justicia, habría ataque a la ciencia, a la educación. Cavallo mandaba a los científicos a lavar platos, ¿te acordás? Bueno, sí. Pero Menem era rubio, de ojos celeste y alto. En el 98, igual, corrupción, injerencia en la justicia, pero ya había desempleo, claro. Había recesión, había contracción económica, y Menem ya dejó de ser rubio, alto y ojos celeste. Nosotros pasamos del 93 al 98 en un año. El año pasado Milei
era el Menem del 93. Claro. Ya había populismo de derecha, pero como la economía estaba un poco estable, la gente le perdona. Ahora se combina recesión económica, no hay un mango, que ya la gente no solo llega al 20, no llega al 10 o al 12 o al 15, con corrupción. Entonces, por eso el gobierno está muy mal en la opinión pública. Yo recorro la ciudad de Buenos Aires y la gente está muy enojada, muy desilusionada. Mucha gente que votó al gobierno está muy desilusionada y tampoco quieren volver al pasado. Por eso el lema nuestro es ni los de antes ni los de ahora, para adelante. Eso te iba a preguntar. Bien. Y muchas gracias, Facundo Manes, por venir acá. Un placer enorme. Te felicito. Muchas gracias, el gusto es mío. Candidato entonces a diputado nacional por la ciudad. Senador nacional. Perdón, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. La fuimos con Luentín justamente a recorrer la calle, a preguntar a la gente qué opina sobre este nuevo acuerdo con Estados Unidos de Milei con Donald Trump. Esto fue lo que nos dijeron. Rescate financiero, ayuda económica, para algunos un buen dato, para otros bastante malo. Estoy hablando de la nueva negociación entre los Estados Unidos y la Argentina. Sobre eso salimos a preguntar con Deuda Prometida y esto dice la calle. Tengo 80 años. Lo único que estoy pensando es sobrevivir hasta mañana, perdóname. No, para nada de acuerdo. ¿Por qué? Sí, porque nos endeudamos más. Hasta mis nietos, hasta qué sé yo. Para vos tus hijos y para mí mis nietos. Obvio que no. Sí. Porque lo bancan, porque están haciendo las cosas bien. ¿Confías en este gobierno? Totalmente. ¿Qué te gusta? Todo. Están haciendo las cosas al revés de lo que hicieron los demás. No me gusta Milei, porque no me gusta lo anterior. En contra, totalmente en contra. ¿Por qué? Hay que dejar de pedir estar a Estados Unidos, me parece, ¿no? No estamos con el país en condiciones como para pedir un préstamo a un país que nos va a tener pagando bastante tiempo. No, pues imagínate endeudar más al país y sumirlo pues a Estados Unidos, pues a que haga lo que quiera con los recursos de Argentina. En realidad no está bien, pero si lo necesitamos, y Milei, bueno, qué sé yo lo voté a Milei porque no quería votar a los otros. Pero hay que ver qué hace Milei, porque Milei me parece que no está muy bien de la cabeza. Sí, creo que hay más recursos antes de pedir una deuda o pedir un préstamo. Está bien, pero siempre y cuando va a pagar y pagando de a poco está muy bien. Pésimo, todo lo que está haciendo el gobierno me parece pésimo. Bueno, seguimos aquí entonces en el stream de Deuda Prometida. Estamos todos los jueves a las 20, como te decía. Recién lo tuvimos a Facundo Manes. En un rato va a venir Rodolfo Aguiar de ATE Nacional, porque están además en una medida de fuerza que termina hoy en reclamo por varios temas. Paritaria es una de ellas, ¿no? La guita que no alcanza. Y de dinero vamos a hablar justamente con nuestro siguiente entrevistado, que es Cristian Girard, el responsable de recaudar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, director ejecutivo de ARBA. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias. Por favor, gracias a vos por venir. La gente no tiene un mango en la calle, la gente le cuesta llegar a fin de mes. ¿Cómo están en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está que la gente o cómo está la recaudación? La gente. Y mirá, el resultado de la elección creo que fue contundente. Me parece que una diferencia de la magnitud que hubo a favor de Axel y en contra de las políticas de Milei marca con contundencia que la gente no está llegando a fin de mes y que la situación no está bien, al menos en los grandes conglomerados urbanos en la provincia de Buenos Aires, donde claramente arranca el mes y a las 2 semanas ya la gente está haciendo malabares para ver cómo parar la olla, cómo pagar las cuentas, cómo seguir comiendo alimentos de calidad. Bueno, toda esa situación se va complicando y claramente tuvimos una recta final con mucho ruido político por las coimas del 3% de Españolo y de Karina Milei, y eso terminó de cristalizar una situación, pero claramente la situación económica empeoró muchísimo en los últimos 3-4 meses, y a partir de ese momento le picaron el boleto, como se dice, a Milei. Lo escuchaba a César González hace poco. César González es un pibe que es cineasta, que es escritor. Lo entrevistó un colega tuyo, Alejandro Berkovich, y hará 2 meses aproximadamente él dijo: Milei ya no es más un fenómeno pop en los barrios. Y me parece que eso es claramente el pulso. Milei no es más un fenómeno pop en los barrios, La Libertad Avanza ya no es cool, no es canchero,
ya le pasó el cuarto de hora, digamos. Me Pasa parece a ser que un problema para la gente. me parece que sí. Y eso a vos también te repercute, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo está la gente? Mal. ¿Y cómo está la recaudación de impuestos? Si la gente no tiene para comprar, vos no recaudás. Mira, la recaudación este año viene cayendo, a pesar de que el gobierno venía hablando de que la economía iba a crecer Como pedo de buzo. como pedo de buzo. Y cayó, decía Kicillof, como buzo en pedo. La verdad es que nosotros en el acumulado del año estamos teniendo una caída de la recaudación en términos reales del orden de los 5 o 6 puntos, y eso se explica fundamentalmente por ingresos brutos, y otra parte porque no tuvimos la ley impositiva que nos impidió recaudar el impuesto inmobiliario en línea con lo que pasa en la inflación en la economía, pero el fuerte de la recaudación, que son 3 de cada 4 pesos, que es ingresos brutos, claramente está reflejando la caída de la actividad económica, y eso hace que la recaudación de la provincia venga cayendo, mientras el gobierno nacional nos sigue retaseando recursos, nos sigue reteniendo recursos que son nuestros, y ya acumula una deuda de aproximadamente unos 16 billones de pesos. Para que te des una idea, equivale aproximadamente a 10 meses de recaudación, no, un poquito más. 10 meses de recaudación de la provincia de Buenos Aires, lo que le debe Milei al gobierno de la provincia. Es casi un año, o sea, aproximadamente. Un año de recaudación de ARBA, sí, es la deuda de Nación con la provincia. Aprox. Con lo cual hay un montón de cosas que no puedes hacer. Sí, y eso es la mitad del presupuesto. La recaudación de ARBA es la mitad del presupuesto de la provincia. Así que imagínate, ahí donde la gente ve que le falta el cordón cuneta, donde la gente ve que falta cloaca, donde la gente ve que faltan jardines, que faltan escuelas, bueno, ahí faltan los recursos que Milei le está robando a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no se los roba al gobernador, son obras que le faltan a la gente. Y en el medio te dice a vos, no, recauda menos, baja tus impuestos, y a los municipios baja impuestos también. Claro, y o sea, en no te da plata a él y encima te exige que vos bajes. Y en el medio de esta fantasía de que la gente tiene un deseo irrefrenable de que la motosierra les corte un brazo. La verdad es que, bueno, acá lo iban a decir, que decían que pintaban la provincia de violeta, sí, así perdieron. Pero claramente hay una idea de que la motosierra tiene que entrar a las provincias, tiene que entrar a los municipios, y la forma de forzar ese ingreso de la motosierra es que bajen los impuestos. Entonces le declararon una guerra santa, junto con los factores de poder del poder económico concentrado, con las cámaras de representación empresaria, los representantes de los sectores primarios, diciendo que el problema de este país es el costo fiscal y el costo laboral. Entonces lo que hay que hacer es una reforma tributaria que baje los impuestos, que baje ingresos brutos, que baje las tasas municipales, y una reforma laboral que flexibilice y abarate los costos laborales, y de esa manera Argentina va a volver a crecer, lo cual es una fantasía. Todos sabemos que por más que yo te baje el costo a la mitad de lo que vos producís, si nadie te compra, si no hay demanda, por más que tengas más rentabilidad, no vas a invertir para aumentar la producción porque nadie te está comprando. Así que en eso estábamos, es una como el día de la marmota, ¿no? Se repiten estas discusiones que ya sabemos cómo son las cosas. Lo vivimos en los 90, después vimos lo que era una economía puesta al servicio de los sectores populares, de la producción nacional, de los empresarios nacionales, con consumo, con demanda, con crecimiento. Bueno, estamos discutiendo otra vez lo mismo, ¿no? El sexo de los ángeles. Sí hay plata, porque si vos podés eliminar las retenciones a 7.000 millones de dólares de exportación de granos, que se ocupan 2 días, el cupo, te podés no recaudar 1.500 millones de dólares, tenés un montón de guita. Mirá, siempre, todo lo que veta el gobierno, fondos para el Garrahan, veta. Discapacitados, veta. Jubilación, aumento de jubilaciones, veta. ¿Por qué? No hay plata. Se da vuelta y le regala impuestos a los grandes exportadores de grano de la Argentina. Plata hay, evidentemente plata hay. En lo que no estamos de acuerdo es en las prioridades. Este gobierno tiene como prioridades darle plata a esos sectores concentrados que están acumulando cada vez más poder y más riqueza, a costa de sacarle a los que menos tienen. Bueno, nosotros creemos que tiene que ser al revés. Es muy simple la cuenta. Sacarle a los que tienen más, darle a los que menos tienen, y de esa manera poner la economía a crecer. Eso no es ni comunista, ni fantasioso, ni querer financiar con déficit
el déficit con emisión monetaria y con inflación, no tiene nada que ver con eso, es simple, hay gente que tiene mucho, sacale, dale a los que tienen poco, poner la economía a crecer, hacelo, hay que hacerlo cuanto antes, porque la situación es realmente insostenible. ¿Eso estás haciendo en Arba vos, sacándole a los que más tienen para redistribuir con los que menos? Es lo que intentamos en la provincia, cobrarle impuestos a cada uno según su verdadera capacidad patrimonial, económica, y en ese balanceo bajar la carga y simplificar a los que menos tienen, a los monotributistas, los comercios, los profesionales independientes, tratar de bajarles la presión y la carga, y con esos recursos, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con sus prioridades, ¿no? La educación, la salud, el trabajo, la producción, volcar esos recursos en programas que le lleguen a la gente y que traten de cambiarle un poquito la vida, aun cuando el grueso del daño que está haciendo Milei es imposible que lo revierta un gobierno provincial o un gobierno municipal. Pero bueno, ser un escudo y una red para evitar que ese golpe del gobierno nacional termine de mandar al pozo a muchos bonaerenses. Pero ahora le creaste un nuevo impuesto, leía creo que a Marcos Galperín le creaste un nuevo impuesto a los laburantes, de ingresos brutos, que le vas a cobrar por la transferencia de Mercado Pago, ¿no? ¿Es así? Instalaron la mentira de que había un nuevo impuesto después de que ganamos las elecciones. Nos levantamos el lunes con Axel a la mañana y dijimos, che, ¿qué podemos hacer ahora que ganaste, Axel? Creemos un impuesto nuevo. No, la verdad es que no es así, no se creó ningún impuesto nuevo, lo que anunciamos fue la adhesión a un régimen de recaudación de ingresos brutos a través de billeteras virtuales, así como se recauda a través de los bancos, así como se recauda a través de las tarjetas de crédito y de débito. Aquellos comerciantes que venden y cobran a través de una billetera virtual, se les aplica una deducción a cuenta de ingresos brutos que tienen que pagar después, pero no es un impuesto a los que usan la billetera virtual para comprar, ni para transferirle a un familiar, ni para transferirle a un amigo. Es mentira, no hubo ningún impuestazo, o sea, ningún impuesto. No es que vos le transferís al verdulero o a un amigo y te va a quitar plata. No, Arba. Nadie que use su billetera virtual le van a sacar plata. Solamente es un régimen de recaudación para aquellos que venden y cobran a través de la billetera virtual, igual que si fueran... Están inscriptos en ingresos brutos. Son contribuyentes de ingresos brutos, no son monotributistas del régimen simplificado en la provincia de Buenos Aires, porque están excluidos de los regímenes. Bien. Pero estos ponen igual... Compras una pizza, distribuís con amigos en la billetera, en Mercado Pago, Ubalá, no te van a descontar plata. Exacto, pero acá, quedamos acá, la verdad, como en todo, lo que hubo fue un doble movimiento. Por un lado, políticamente, un intento de Milei de correr de la agenda la aplastante victoria de Axel en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto la aplastante derrota que sufrió Milei y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en la elección del 7 de septiembre, y por otro lado un lobby, el lobby de Marcos Galperín, que ahora tiene que competir en igualdad de condiciones con el resto de los medios de pago. No pagaba los impuestos en la provincia de Buenos Aires. No es que no los pagaba, sino que aquel comercio que vendía y cobraba con transferencia a la billetera virtual no tenía la retención, entonces pagaba después a fin de mes el impuesto y en el mientras tanto no le aplicaba la deducción la billetera virtual. Pero si cobraba con el banco, si le hacían una transferencia al banco, sí ya anticipaba ingresos brutos. Si cobraba con tarjeta de débito o de crédito, sí una parte se le anticipaba por el pago de ingresos brutos. Cuando iba por Mercado Pago, por transferencia de billetera virtual, no pagaba el adelanto. Entonces el comercio le convenía y Galperín de esa manera acumulaba pesos de los comercios, de la gente, en su aplicación y luego le ofrecía un rendimiento para que pongan ese dinero a rendir y con eso Mercado Libre gana plata. Entonces lo que hay acá es un interés económico concreto, que está bien que lo defienda Galperín, pero lo que no está bien es que mienta. Esto no es un impuesto nuevo. En todo caso, es igualarle las condiciones de competencia a las billeteras virtuales con el resto del ecosistema de los medios de pago. Y ahí sí, ser mejores compitiendo con las mismas reglas. Eso es lo que a lo que debería aspirar el mejor empresario nacional, ¿no? Pero evidentemente acá prefieren la ventajita, prefieren el beneficio regulatorio para seguir exprimiendo el excedente de los productores, los consumidores, los comerciantes. Fíjense, si no es así, cuánto cobran de comisiones, cuánto pagan los comercios de comisiones, y si realmente el problema es la retención de ingresos brutos o el problema son las comisiones que les están cobrando las plataformas. Claro, que además igual es un adelanto de un impuesto que vas a tener que pagar a fin de mes. Le decía el otro día a Ale, le destacaba, yo pago ingresos brutos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia el pago adelantado es bajo, por lo general después tengo que poner un adicional o no. En la ciudad de Buenos Aires, por lo general siempre me queda saldo a favor, porque la ciudad de Buenos Aires te cobra un adelanto de ingresos brutos que es altísimo. Está choreando guita Jorge Macri con eso, un montón de plata,
de la que no se habla en los medios, por lo general. Nadie dice, che, Jorge Macri te cobra adelanto de ingresos brutos mucho más de lo que tenés que pagar a fin de mes. Sí, está bueno que lo marques. Ese contraste es el claro contraste entre una provincia que tiene una administración tributaria favorable a la producción, a la iniciativa privada, a la actividad económica, que es la provincia de Buenos Aires, y una jurisdicción que recauda, como en los viejos tiempos, matándote a retenciones y acumulándote saldos a favor. Nosotros, cuando llegamos, de hecho, en la provincia de Buenos Aires tenía saldos a favor por más de 3 meses acumulados. Entonces, decir, eso es impuesto que le cobran adelantado a las personas para exacto, que después, cuando sea el vencimiento, se descuente, exacto, pero nunca se te descuenta porque tenés que pagar menos. exacto, y tenía 3 meses cobrados por adelantado. Claro. Hoy tenemos 0,9. Menos de un mes. 0,9, que es razonable porque vos recaudás dentro del mes con Claro. las retenciones. Entonces, ¿por qué es eso? Porque decidimos que no pase esto que te pasa a vos. Porque si yo te pongo retenciones altísimas en todos los regímenes, cuando termina el mes te cobré tantos adelantos que es más de lo que tenés que pagar, Claro, por porcentaje de tu facturación. Así que muy claro, es como lo está diciendo vos, esa es nuestra política, nuestra bandera en la provincia de Buenos Aires en materia de recaudación de ingresos brutos, dejar de financiarse con los contribuyentes pequeños y medianos que no tienen la capacidad de las grandes empresas de conseguir una medida cautelar para evitar que le recaudes de esta manera, de forma muy agresiva y le acumules saldos a favor, y crear simplificaciones como el régimen simplificado, donde estás excluido de los regímenes, o administrarte por nivel de riesgo, y si tu riesgo es bajo, si presentás todas las declaraciones juradas, si no hay incongruencias, si no tenés deudas judicializadas, bueno, en ese caso, llevarte un esquema de alícuota mínima en los regímenes de retención bancaria y de billeteras virtuales, que es algo en lo que estamos trabajando y vamos a anunciar probablemente en estas semanas o el mes que viene la implementación del nuevo programa Riesgo Cero, SAF Cero, que es si tenés riesgo cero, vas a tener alícuota 0,01% la mínima en retenciones bancarias y en billeteras virtuales. es bueno eso. Está bueno eso. Eso lo van a anunciar la semana próxima. Eso ya anunciamos el programa, pero estamos por reglamentar, Lanzar, digamos, claro. Estamos por reglamentar el programa, probablemente en las próximas semanas lo estaremos publicando. Y quiero terminar con un tema nacional. Ustedes, que son los comunistas, los peligrosos, los que ahuyentan inversiones, no les está yendo tan mal, la verdad, en la provincia de Buenos Aires, dentro del contexto de crisis. Ahora, el mejor presidente de la historia de la humanidad tiene un riesgo país por arriba de los 1.000 puntos básicos, se le disparó el dólar, necesita de un tuit para tratar de calmar mercados, que no funciona, pues los bonos se siguen rematando. No era tan un polo o el otro al final. No es que este es el ultracapitalismo que es lo mejor para todos, al final, me parece, ¿no? Mirá, yo creo que el peor problema para un presidente, para un político, para un partido político que tiene que gobernar en el siglo XXI en Argentina es no entender cómo funciona el capitalismo y creer que son los más capitalistas de todos. Ese es el problema de Milei. Milei tiene una visión del capitalismo, de que el capitalismo es una cosa que realmente el capitalismo no es. El capitalismo no funciona como cree Milei que funciona. Y eso lo lleva a tener posiciones ultra ideologizadas y a desplegar políticas en línea con esa ideología ultra libertaria que claramente no tiene los resultados esperados, porque el capitalismo no funciona de esa manera. Entonces, si vos querés gobernar, pensás que las leyes de funcionamiento de la economía son unas, entonces tomás medidas en pos de obtener un resultado beneficioso para la mayoría, como si el sistema funcionara así, pero el sistema no funciona así, lo que vas a tener son resultados contrarios. Esto solo puede ser peor si vos no reconoces ese error y además te crees tus propias mentiras, que es lo que le pasa al gobierno. El gobierno se arma un relato, las cosas no funcionan como creen, toman medidas, los resultados no son los esperados, pero se miente en relación a esos resultados y se cree sus propias mentiras. Entonces la pobreza está bajando, sacamos 12 millones de personas de la pobreza, matamos la inflación, la economía crece como pedo de uso. Sí. Ahora vas a ir a ver los números y es evidente que la economía hace 3-4 meses está estancada o cayendo. Que la inflación dejó de caer y empezó a rebotar un poquito. O sea, estás en un periodo de probablemente en un ingreso a una estanflación. La precarización laboral avanza. Las condiciones de trabajo claramente no mejoran. Los salarios no alcanzan.
En ese contexto el gobierno dice que estamos en el mejor de los mundos, que hay que seguir profundizando para que el costo valga la pena y que a la larga se van a ver los resultados de los frutos. Bueno, lo único que va a pasar a la larga, si no cambiamos la política, es que esto va a empeorar. Entonces, evidentemente, la acusación a nosotros de que somos comunistas o que no sé qué, en realidad simplemente decir, miren, Argentina es una economía periférica, no es el centro del mundo económico, es una economía dependiente en buena medida de lo que pasa en los centros económicos mundiales, proveedora de materias primas, con lo cual claramente tiene una desventaja porque tiene que importar bienes industriales. Y en ese esquema, además, somos una economía que quedó sobreendeudada con los centros financieros. Entonces, claramente lo que nosotros necesitamos es poner la economía a crecer para generar un superávit de dólares que nos permita desendeudarnos. Y eso no se consigue con menos Estado. Mala noticia para Milei. Eso se consigue con un plan económico donde se planifique el desarrollo con base en resortes de política pública. Entonces hay que ponernos de acuerdo políticamente. ¿Cuáles son los sectores que vamos a beneficiar? Elegir esos sectores, cuáles son los objetivos que les vamos a poner y financiar ese desarrollo condicionado a los resultados. Entonces, yo quiero producir gas en Vaca Muerta. Bueno, voy a poner esta plata, pero tienen que cumplir con la cuota de producción. Si no, no está mal la plata. Claro. Ahora, regalar beneficios, como por ejemplo la ley del software. ¿Para qué? Para que después un empresario se haga millonario y cambie su residencia en Uruguay para pagar menos impuestos, o use la rentabilidad que tiene Argentina para apalancar la transnacionalización de esa empresa y a nosotros no nos quede más que algunos empleos precarizados. Bueno, esa es la discusión que hay que tener en Argentina, y claramente esto no se trata de quién es capitalista y quién es comunista, se trata de quién entiende cómo funciona el capitalismo, que somos nosotros, que es Axel, y quién no entiende, que son ellos, que es Milei. Clarísimo. Muchas gracias. A vos, Ezequiel. Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Y con esto que comentaba, además, me parece evidente, ¿no? 0,9 va a ser el adelanto de ingresos brutos el adelanto de ingresos brutos que le cobran a las personas, mientras en otras jurisdicciones, como en la ciudad de Buenos Aires, te cobran muchísimo más y nadie habla de eso. Es un impuesto que tiene oculto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la provincia te lo bajó a un mínimo histórico. Vamos a un consejo y enseguida hacemos con más del programa. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Lo tengo aquí conmigo a uno de los intendentes que arrasó en las elecciones legislativas de este año, de hace un tiempito nada más, un par de semanas nada más, arrasó en su localidad. Estoy hablando del intendente de Castelli, de Francisco Echarren, que está aquí con nosotros en Deuda Prometida por primera vez. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la situación en la provincia de Buenos Aires es igual que en el resto de las localidades. El gobernador trata de poner lo suyo. En Castelli también, me imagino, ¿no? Es bastante complejo. Ahora, la gente en Castelli decidió ir a apoyar al peronismo, ir a apoyar al intendente que tenía la gestión, ir a apoyar al gobernador, ir en contra de Milei. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo esa diferenciación a pesar de todo este contexto de crisis, de que no hay plata y de que la gente está mal? Bueno, yo creo que primero hay un claro contraste entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires con los intendentes que adherimos a defender la provincia y a defender a la gente con el presidente de la nación, ¿no? Es un contraste que se viene profundizando desde que asumió Milei. Mientras Milei corta los remedios para los jubilados, es la provincia y somos los intendentes los que nos hacemos cargo. Mientras Milei corta la obra pública, somos el gobernador junto a los intendentes los que intentamos retomar obras abandonadas que son estratégicas para el futuro de nuestros municipios y también para el bienestar de nuestra gente. Es Milei el que quita el fondo educativo, el fondo de seguridad, y somos nosotros los que intentamos junto al gobernador tratar de amortiguar todo ese impacto que tienen todas esas decisiones de Milei en la vida cotidiana de la gente. Bueno, yo creo que eso pesó
fuertemente el domingo 7 de septiembre, y por esa y otras cuestiones más fue que el peronismo volvió a ganar la provincia de Buenos Aires por casi 14 puntos, o un poquito, no sé si 14, un poquito más, no sé el escrutinio definitivo cuánto fue, pero creo que la gente decidió dos cosas, ¿no? Poner un freno a Milei, poner un freno a toda esta locura, a toda esta violencia, a todo este discurso de odio, y a recortar a recursos en los vulnerables y premiar de alguna manera los que estuvimos al frente y los que tratamos por todos los medios de amortiguar esa crisis en la vida de la gente en el día a día. El primero que va a golpear la puerta del vecino es el intendente. Después piensa en el gobernador y por último piensa en el presidente. Por general es así, ¿no? Me dicen muchos municipios que funciona de esa manera. Cuando vos va a alguien y te golpea la puerta y dice, che, Francisco, no llego a fin de mes. No puedo tener los remedios que necesita mi abuela, que no le bajaron la jubilación, le quitaron los medicamentos gratis. ¿Vos qué podés hacer en este contexto? Y cada día es más difícil, ¿no? Porque, como te decía, en este año y pico de Milei, la cosa se fue profundizando y se fue empeorando, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la recesión, el cese de la actividad económica hace que la recaudación nacional disminuya notoriamente. Eso hace, obviamente, que las provincias reciban menos dinero en coparticipación y, a su vez, si la provincia recibe menos dinero, gira menos dinero a los municipios. Claro. Y la otra cara de esa misma moneda es el aumento de la demanda, que la crisis económica y la crisis social hace que nosotros, por ejemplo, en Castilla, hayamos triplicado la entrega de medicamentos a personas mayores de 50 años. ¿De parte del municipio? Sí, con fondos propios, ¿no? Sí. Que triplicaron, perdóname, repetime eso. Triplicamos la entrega de medicamentos a personas mayores de 50 años. Entonces, personas que tenían obra social, PAMI, Osprera, la obra social dejó de cubrir esas prestaciones, traslados de pacientes oncológicos, la lista es interminable. Por eso digo que ese contraste que se viene mostrando desde hace bastante tiempo, ya desde que asumió Milei, creo que fue lo que detonó el resultado electoral. Y también otra cuestión que fue discutida, que fue polémica, que fue el desdoblamiento que propuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya no es opinable si sirvió o no sirvió. Está claro que desdoblar la elección hizo que se cambiara el eje de la discusión, y también en parte, porque el resultado de una elección depende de muchos factores, no de uno solo, pero claramente el desdoblamiento fue central para que cada intendente pueda discutir estas cuestiones en su municipio y que no se nos nacionalizara la elección, claro, y que todas estas cuestiones quedaran a un costado y se discutieran otras cosas. Fue un plebiscito de la gestión. Así que fue un gran acierto del gobernador, fue una cuestión, como te digo, discutida, polémica, que le hicieron la vida imposible, y con el diario del lunes ya nadie puede negar que la estrategia fue la correcta, que se obtuvo un resultado electoral contundente, se ganó una legislativa después de más de 20 años en la provincia de Buenos Aires, una intermedia, y quedó construido el escenario para que ahora, dentro de pocos días, la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria pueda tener un buen resultado electoral. Pero claramente, y esto hay que decirlo, y lo digo como intendente, y con cualquier intendente que hable te va a decir lo mismo que yo, la estrategia del gobernador Axel Kicillof fue muy inteligente. Fue un plebiscito a la gestión municipal, te decía, y también a la provincial. En vez de nacionalizar, se debatió eso. Si la gente veía bien tu gestión en Castelli, la gestión del intendente de cada distrito, y además la del gobernador, porque se hablaba de eso. Sí, nuestra fuerza política tuvo una gran fortaleza, que desde que asumió Milei, los intendentes con el gobernador actuamos en bloque. Entonces, claro, para la gente era fácil decirle vamos a defender Castelli, vamos a defender cualquier otro distrito de la provincia de Buenos Aires. La gente ya lo entendía, ya no era algo que había que explicar, porque era algo que con el gobernador vinimos repitiendo desde casi 2 años. Entonces, por un lado, la gente se cansó de Milei, se cansó de la motosierra, porque entendió y comprendió que la motosierra viene por sus derechos, que no va por la casta. Y por otro lado, esa construcción que fue sincera
y fue real, que nosotros hicimos, de defender a la gente, de defender los medicamentos, de defender la obra pública, de defender la educación pública, sirvió para que, como vos decís, en esta elección que era provincial, podamos explicar sin mayores dificultades qué es lo que había en juego. Y el tema de la obra pública también es relevante, ¿no? Porque el arranque de las ciclo lectivo, no me salía este año, fue en Castelli. El gobernador estuvo allí, si mal no recuerdo, ¿no? En el Normal 1 que se había reinaugurado la obra. Eso es obra pública, eso es laburo también que le da a la gente. Sí, eso es una obra histórica en la educación del distrito, pero así te puedo enumerar un montón de obras. No, eso lo menciono porque fue el arranque del ciclo lectivo de este año. Creo que confluyeron unos cuantos factores y hubo variables que explican el resultado electoral. Pero no podríamos explicar el resultado electoral si Axel Kicillof no se hubiera mantenido firme en el desdoblamiento. Bien, sigo con el tema de obra pública porque es el opuesto, ¿no? De parte del gobierno nacional te dicen no hay que hacerla. Que se junten los vecinos a hacer las cloacas. Que se junten los vecinos a hacer las escuelas, los hospitales, no sé. Y le quitan recursos a la provincia de Buenos Aires, como bien mencionabas, el otro día estuvo con nosotros Cristian Girard, el titular de ARBA, que nos decía lo mismo, le quitaron 11 billones, 12 billones, ya no recuerdo, a la provincia de Buenos Aires, que menos guita para hacer todas las cosas, incluida la obra pública. La gente necesita obra pública para vivir mejor. No, Milei hace esto, ¿no? Por un lado te quita recursos y por otro lado te tira por la espalda toda la demanda de obra pública, de la cuestión social, de la cuestión sanitaria, de la cuestión educativa. Entonces, la verdad que hemos hecho un enorme trabajo y un enorme esfuerzo. Milei es esto, creo que a esta altura ya no hay que explicarlo tampoco, porque la gente ya también lo entiende porque lo sufre, ¿no? Milei es esto, es decir, te quito por un lado recursos, transfiero recursos a los sectores más concentrados de la economía y por otro lado te abandono para que vos te hagas cargo de toda la demanda que el gobierno nacional deja abandonada. Entonces, estamos en una situación muy compleja, ¿no? Porque esto es una elección intermedia, el gobernador tiene 2 años más de gestión, nosotros tenemos todos los intendentes 2 años más de gestión, con 2 años más de Milei presidente. Entonces yo la verdad me cuesta imaginar a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires con un presidente que agreda tanto a la gente de a pie, ¿no? ¿Qué te dicen las personas cuando te cruzan por la calle, cuando caminas por Castelli? Que lo odian a Milei. Que lo odian a Milei. ¿Y el que lo votó a él, qué te dice? El que lo votó a él, pero después se arrepintió capaz. Hay 2 tipos de vecinos que creyeron y que votaron a Milei. Uno que está con mucha bronca porque se siente decepcionado, se siente traicionado, se siente engañado. Sí. Y hay otro que todavía, que ya sabe que Milei lo defraudó, pero que todavía no está dispuesto a creer en otra cosa, ¿no? Y ese es uno de los desafíos nuestros. Pero una de las cosas que a mí me sorprende, yo gobierno un distrito del interior, un distrito que vota parecido a Córdoba, que vota parecido a Entre Ríos, que vota parecido a Santa Fe. El interior, el gran interior de la provincia de Buenos Aires, tiene una identidad en el voto que es más parecida a una provincia como Santa Fe que al conurbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que la gente hable con la bronca que habla de Milei, como yo escucho, la verdad que me imagino en otros lugares donde la sociedad ya no tiene la misma estima que tenía por Milei en el balotaje, ¿no? Yo noto eso, noto que la gente le cerró la puerta a Milei y que está esperando que se construya una alternativa política que lo vuelva a representar. Pero además al productor rural incluso lo estafaron, porque el otro día con el tema de la quita de retenciones se le quedaron 5 tipos. Es a los últimos que estafó, digamos, ¿no? Bueno, tal cual. La verdad que está clarísimo. La lista. Está clarísimo que a los únicos que no estafó Milei es a los sectores concentrados de la economía relacionados con el mundo financiero. A los sectores concentrados de la producción también los estafó. Este es el claro ejemplo, ¿no? Sí. Una medida que benefició a 5 agroexportadoras enormes, o 6 o 7, y que deja a más de 3.000 productores que liquidaron con el dólar soja anterior, y que es el antecedente, pagando más que las agroexportadoras, ¿no? Así que muy contentos no están. Pero bueno,
El desafío, como te digo, yo ¿qué siento? Siento que la gente ya sabe que no lo quiere más a Milei, Sí. pero todavía no sabe qué lo va a representar de cara al futuro. Y Y ahí ahí se abre un tenemos un espacio. desafío enorme Se abre una oportunidad. en la provincia de Buenos Aires junto con el gobernador. Se abre una oportunidad que Enorme. para el gobernador, para intendentes, para el peronismo en general. Enorme. Creo que en ese marco, el peronismo en general, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que leer este nuevo escenario político, económico y social y construir una alternativa que realmente represente lo que la sociedad demanda y no construir una alternativa que siga siendo más de lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que demanda la sociedad hoy? Y la sociedad demanda cosas nuevas, como dijo Axel, ¿no? Que fue tan criticado. ¿Canciones nuevas? Canciones nuevas. Y si no lo entendemos es muy difícil, ¿no? Creo, y para canciones nuevas no hay que perder la identidad, que es lo que por ahí muchos quieren hacer pensar, ¿no? Que canciones nuevas significa dejar de tener la identidad que tuvo nuestro espacio político durante 80 años. Me parece que tenemos que comprender que el mundo cambió, que la sociedad cambió, que los pibes no piensan como los más grandes y tenemos que seducir a una nueva sociedad con problemas más complejos tal vez o más difícil de explicar y que tenemos que construir una alternativa política primero para que Milei deje de gobernar Argentina y deje de destruir nuestra patria, pero después para gobernar y para hacer todo lo que hay que hacer para que la Argentina se convierta realmente en un país como en algún momento lo fue, ¿no? Un país próspero, un país con justicia social, un país con libertad económica. Bueno, eso es un desafío enorme que tenemos como generación y que no podemos fallar. ¿Llegan en 2 años? Yo creo que sí, yo soy optimista. Yo creo que una de las cuestiones de los nuevos tiempos es la velocidad de los procesos. Entonces me parece que 2 años hoy en la Argentina y con la dinámica que tiene la cuestión política, ¿no? Me parece que es un montón de tiempo. Sí creo que hoy depende ya más de nosotros que de Milei, te reitero. Milei para la sociedad argentina creo que está terminado. Me parece que nosotros tenemos el desafío de seducir a la sociedad con una propuesta electoral y una propuesta que tenga un proyecto de país que realmente sea mejor del que pudimos construir. Para cerrar, a veces me gustan estas entrevistas mano a mano pedirte definiciones. ¿Cómo calificarías a Javier Milei? Un lunático. Un lunático que con una pizca de perversidad, ¿no? Creo que es indiferente al sufrimiento que está teniendo su propio pueblo. El pueblo que en un 54% lo votó para ser presidente está sufriendo y él es absolutamente indiferente a ese sufrimiento. Eso lo convierte en perverso. ¿A Karina? Una corrupta. No tiene, creo yo, que está claro, ¿no? Que las prioridades de la hermana del presidente no son el bienestar del pueblo argentino, sino es concentrar poder, que significa también concentrar guita. Espert, que es el candidato en tu distrito, en la provincia de Buenos Aires, ahora para Libertad Avanza, ¿cómo lo calificás? Un sorete. Un tipo sin escrúpulos, un tipo que no le importa nada, un tipo con un nivel de cinismo, hipocresía que da bronca, un sorete. Y ahora, del otro lado, a Axel Kicillof, ¿cómo lo calificás? ¿Cómo lo ves? Lo veo como ¿Una esperanza? Primero, una esperanza. En base a lo que decías, ¿no? Una esperanza, pero lo veo como un tipo que tiene las cualidades para representar estas cosas nuevas, ¿no? Creo que tiene atributos que él fue construyendo a lo largo de su vida y de su carrera política, que hoy son valores muy importantes, ¿no? Es un tipo honesto, es un tipo de diálogo, es un tipo que a contracara de Milei no tiene un discurso de odio, sí tiene ideas que uno puede estar más a favor, más en contra, digo, con respecto a lo que el peronismo tiene que ir a buscar, ¿no? Pero me parece que si lo tengo que definir a Axel, creo que es una esperanza en un momento muy difícil, ¿no? Gobernando la principal provincia de la Argentina y poniéndose al hombro responsabilidades que no le competen, pero que sí las toma. Y ahora si te ves a la más difícil, ¿cómo calificás qué opinás de Francisco Echarri? Es un soñador. Yo creo que yo soy un soñador, ¿no? Empecé muy chico, a los 31 años, siendo intendente,
y uno en el camino va aprendiendo. El más joven, ¿no? El intendente más joven. Sí, uno en el camino va aprendiendo, ¿no? Pero si me tengo que definir, soy un soñador que sueño con que la gente viva mejor y que entiende que la política no sirve para nada si no es para transformar la vida y para mejorar la vida de nuestros vecinos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vos. El intendente de Castelli, Francisco Charren, pasó por aquí por Deuda Prometida. Muchas gracias. Bueno, y lo tenemos aquí con nosotros yo te diría uno de los sindicalistas más combativos. Milei debe tener un póster de él, porque cada mañana que se entera de una noticia de los trabajadores que resisten al ajuste de la motosierra, está él a la cabeza, ¿no? Está el nombre de él. Y es uno de los sindicalistas que más está defendiendo a los laburantes, en este momento a los más afectados, que son los del Estado. Está con nosotros acá Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien, muy contento de estar por primera vez acá en el piso y bueno, esta presentación inicial generosa yo la traslado a cada una de las y los delegados de ATE de todo el país. Mientras lo escuchaba, recordaba que aquellos primeros días, porque hoy pareciera ser que se le animan todos al León. Claro. Sin embargo, hace 20 o algo más de 20 meses, muchos especulaban, otros no se animaban y los estatales decidíamos guerrear, porque era una guerra la que nos proponían. No nos podemos olvidar que el presidente de la nación, como la máxima autoridad política, administrativa de nuestro país, utilizaba términos de guerra y decía: estamos infiltrados en las filas enemigas y qué mejor que destruir el Estado desde adentro. A los estatales, eliminarlos. 22 meses después, acá estamos de pie y dando batalla. Los estatales... Lo venimos publicando en Deuda Prometida bastante en la web, investigaciones y análisis también de Agustina Bordigoni, que está siguiendo de cerca los datos abiertos del presupuesto, de lo que se está ejecutando. Y también 2026, y ahora lo vamos a mostrar, justamente cae mucho el pago a trabajadores del Estado, pero sube el de funcionarios. De hecho, ahora en un rato vamos a hablar del Ministerio de Sturzenegger. Sube mucho la guita para funcionarios, que le garpan a funcionarios. Yo creo que estamos frente a un gobierno autoritario que no respeta la voluntad popular. Estamos obligados a analizar cuál es la novedad política de las últimas semanas y tienen que ver con las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque allí se reúne casi el 40% del total de la población del país y sin embargo el gobierno ha decidido no escuchar, mostrar miopía frente al mensaje de las urnas y, como usted bien lo refiere, convoca una mesa política, conforma una mesa política nacional que no le resuelve nada a nadie. Dice que va a convocar a gobernadores que también fueron derrotados, porque hay gobernadores que son peores que Milei. Le votaron todo. Le votaron la ley bases, las facultades extraordinarias, pero... insiste entonces con no producir ningún giro drástico en la economía como reclamó el pueblo, por el contrario, seguir ajustando por congelamiento salarial. Tenemos algunas áreas del Estado, hoy estamos de paro, por ejemplo en el PAMI, la obra social de los jubilados, porque hace 350 días no hay incremento salarial. Sin lugar a dudas, ese superávit fiscal que tanto se propagandiza desde el gobierno, bueno, hemos contribuido en mayor medida el sector público, las jubiladas y los jubilados. Pero además se chorean plata del PAMI. Bueno, además... Hay denuncias. Sí, por supuesto. Lentes intraoculares que el PAMI pagó hasta julio 32.000 pesos. A partir de un cambio de mecanismo que hicieron y la centralización de las compras, los pagaron entre 150.000 y hasta 230.000 pesos a una de las 5 empresas que resultaron adjudicadas. Yo creo que esto nos permite mostrar que el gobierno ha sido afectado en su credibilidad. El presidente Milei
está afectado por estas horas en su credibilidad, porque esta es la gente que nos dijo que venía a terminar con todos los curros y resulta que levantás una baldosa en la administración pública y todos los días aparece un curro nuevo. Pero ese dinero era para los trabajadores del Estado, el que se queda ahora Karina, el que se queda con los curros, el 3%, ¿era dinero que le correspondía a los trabajadores del Estado que no se lo dan y se lo quedan ellos? Bueno, es de la nuestra, de la tuya, como le gusta decir a ellos, es de nuestro pueblo. Acá no se trata de una cuestión presupuestaria, se trata de prioridades. Cuando se decide quitarle por 72 horas, más allá del escándalo y el delito que comete el gobierno y por el que va a tener que rendir cuentas esas 72 horas que quitó retenciones, eliminó por completo las retenciones al campo para beneficiar a un grupo de empresas cerealeras, y lo hizo en el mismo día que decidía decir que no iba a implementar las leyes de emergencia en discapacidad, por ejemplo, porque no tenía presupuesto. Nunca fue una cuestión presupuestaria, siempre fue una cuestión de prioridades. Se recorta sobre el sector público, se recorta sobre los trabajadores jubilados, pero se aumenta el presupuesto de, por ejemplo, de inteligencia o el presupuesto de seguridad, porque sin lugar a dudas quieren infundir miedo, utilizar el aparato del Estado para reprimir, intentar disciplinar a partir de esa represión, porque el modelo de país que nos están proponiendo es un modelo que no pasa sin represión, porque no entramos ahí los trabajadores y los jubilados con una vida digna. Yo decía, el mensaje en las urnas en la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, lo escribieron los más castigados, los ninguneados por este gobierno de Milei. Trabajadoras y trabajadores cuyos salarios no alcanzan para llegar a fin de mes, jubilados sin medicamentos, discapacitados, abandonados por el Estado y sin prestaciones, pero también comerciantes, pequeños y medianos empresarios. Ahora hasta los productores agropecuarios, porque con Milei no gana nadie, perdemos todos. 50.000 trabajadores del Estado, dicen ellos, despidieron durante la gestión de Javier Milei y sin consecuencias para la gente. ¿Vos ves que no hay consecuencias para la gente? Bueno, en principio, cada despido, que es un despido individual, es un trabajador, su familia que queda en la calle, se ha transformado en una tragedia colectiva. Cuando se destruye un puesto de trabajo en el Estado, lo que ocurre es que una política pública se desmantela y un derecho desaparece. Despidieron, ajustaron, recortaron sobre el ANMAT y tenemos el fentanilo y los crímenes que se cometieron muertos. Que, no nos explicamos por qué el ministro Lugones todavía sigue en funciones. Casi 100 muertos, que son muertes evitables. Despidieron a las y los empleados que tenían que destapar alcantarillas. No se puede prevenir y despiden en el Servicio Meteorológico Nacional, entonces no se pueden prevenir grandes catástrofes como la de Bahía Blanca o Zárate y Campana más acá en el tiempo. Es decir, cada despido se traduce en una pérdida de derechos. Yo creo que la sociedad tomó conciencia. Ya no ocurre lo que ocurría cuando este gobierno recién iniciaba su gestión, y es que la sociedad festejaba cada vez que despedían empleados públicos. No pasa más. Esa batalla cultural, esa disputa de sentido, de alguna manera la hemos logrado empezar a equilibrar, porque salimos a explicar esto y la gente comenzó a padecer en carne propia. Si no, ¿qué pasa si no funciona el PAMI? Si quieren volver a las AFJP y privatizar la ANSES. Hay un pueblo que, sin lugar a dudas, empezó a tomar conciencia que no era que querían destruir el Estado. Acá quedó claro que lo que querían era construir otro Estado, moldear un Estado distinto, que en vez de estar al servicio de todo el pueblo, sea un Estado que está al servicio, como ocurrió con las retenciones cero, a los ricos del campo, que esté al servicio solo de los grupos transnacionales. Ahora nos enteramos, quieren un Estado al servicio del curro, de la coima y también del narco.
Clarísimo, clarísimo. Aguiar, muchas gracias por esta nota. Nosotros los agradecidos siempre. Rodolfo Aguiar, entonces secretario general de ATE Nacional, que yo estoy convencido de que Milei tiene un póster de él en la Quinta de Olivos, porque lo recuerda todos los días. Es que son pocos los combativos hoy. Sí, a mí siempre soy de los que piensa que no se logra nada o muy poco dialogando, al menos con esta gente que está en la Casa Rosada. Nunca tuvieron un perfil ni quisieron dialogar, por lo tanto hay que confrontarlos. Ahora parece que todos les perdieron el respeto, nosotros no los respetamos nunca, ni siquiera el 10 de diciembre cuando asumieron. Gracias, Aguiar. Nosotros los agradecidos. Vamos a leer el portal justamente, que tenemos una noticia muy importante para compartir.
Mira esta nota, esta entrevista exclusiva de Jimena Fuertes al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. El acuerdo que alcanzamos es equitativo con los bonistas que ingresaron al canje de 2021, dice, respecto a lo que quedaba, los fondos buitre que todavía no habían adherido al canje de la deuda bonaerense, que es toda de Vidal. La ex gobernadora, ex orgullosamente bonaerense, María Eugenia Vidal, endeudó hasta el cuello a la provincia de Buenos Aires, se fue. Dejó todo ese quilombo para más adelante y cuando asumió Kicillof hizo un canje de deuda, lo consiguieron en 2021, ahora quedaba el remanente, los fondos buitre, bueno, lograron, la gestión de Pablo López y Axel Kicillof lograron llevar al resto de los bonistas al mismo acuerdo con exactamente las mismas condiciones. Se puede hacer un canje de deuda sin regalar todo, como pretende Milei con YPF, regalar YPF, bueno, sin regalar todo se puede hacer. Y también las definiciones tenés ahí de Pablo López respecto a la gestión de Javier Milei, que son muy interesantes. La lees la nota de Jimena Fuertes en deudaprometida.com. Lo tenemos acá en el piso porque hoy estamos hablando de campaña. Arrancamos con Facundo Manes y ahora seguimos... Tuvimos en el medio, por supuesto, distintos temas muy interesantes también, como impuestos, economía, trabajadores. Y ahora seguimos con la campaña porque lo tenemos acá con nosotros al hombre que denunció, que se animó a salir a denunciar a Javier Milei. Esteban Paulón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Varias veces. Ya no sé cuántas veces. Arranqué con Davos, primer denuncia penal por violencia colectiva, incitación al odio. Lamentablemente esa causa no me había olvidado caminó de eso, mucho, porque bueno, es un tema que en nuestra justicia, en nuestro poder judicial no está muy visto todos esos temas vinculados a la violencia colectiva, a los discursos de odio. Tenés el pin que no se ve ahora. Ahí está. Sí. Por el de gay pedofilia. Y después, obviamente, presenté el primer pedido de juicio político a Milei por caso Libra, que está ahí vigente el expediente. Esperemos algún día se destrabe y se pueda, más allá de que avanza la comisión Libra, pero que podamos hacerle el juicio político, que se investigue formalmente con la herramienta que la Constitución prevé para la evaluación de las responsabilidades políticas del presidente. Y ahora hace 2 semanas presenté una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimientos de deberes de funcionario público, que por ahora involucra a Javier Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, que son los 3 firmantes del decreto 681, que desconoce el cumplimiento de una ley votada 2 veces por el Congreso, pero que seguramente pronto se va a ampliar con otros funcionarios a partir del 4 de octubre, cuando esa ley no haya sido reglamentada. Así que es una causa que esperamos que se mueva, la tiene el juez Casanelo, esperemos que esa causa se pueda investigar porque es grave. Todavía no dimensionamos lo grave que es que el presidente y el jefe de gabinete digan no se va a cumplir una ley, que el Congreso opine. Sí. Claro, no, es que no hay, la Constitución ahí termina. Eso cerrar el Congreso, es lo que opinan ellos, ¿no? Sí, lo que quisieran, no demos ideas que se ponen creativos. Pero por lo pronto hay una ley que fue votada, ratificada, y que el gobierno, el Ejecutivo, inventa una sexta instancia que no existe en la Constitución, que es que opine el Congreso. El Congreso no tiene más que opinar. Ya votó, el presidente vetó y el Congreso ratificó. Así que a cumplir. ¿Se cumple la democracia en este contexto? Bueno, yo creo que es un gobierno autocrático que va hacia un gobierno autoritario y que si tuviera otro margen de apoyo social, el presidente Milei, si su plan económico hubiese tenido otro resultado, se hubiera animado un poquitito más. Lamentablemente hay un gran problema acá en Argentina, que es el Poder Judicial. Una de las cuestiones por las cuales yo también tengo muchas ganas de ir al Senado de la Nación es porque en el Senado en los próximos meses se van a discutir temas muy importantes. Primero, defensor del pueblo de la nación. 16 años sin defensor del pueblo de la nación. Hace tanto que no hay defensor del pueblo que hasta la propia justicia le ha quitado legitimidad a la Defensoría del Pueblo porque no tiene autoridad para, por ejemplo, litigar. Y es muy importante la figura del defensor del pueblo porque en el caso de la ley de discapacidad, por ejemplo, hubiera podido cumplir un rol central, haciendo cumplir la ley, obligando a que el nomenclador se actualizara, obligando a que las prestaciones se brindaran en condiciones. Tenemos 2 jueces de la Corte pendientes. Yo quiero 2 mujeres en la Corte. Y quiero 2 mujeres íntegras, probas, independientes y que tengan la capacidad que requiere ese cargo. ¿Por qué 2 mujeres? No por un cliché, porque la sociedad argentina
está compuesta por varones y mujeres y esas voces hoy no están en la Corte. Y la mayoría son mujeres incluso, más del 50%. Más del 50% de la sociedad, bueno, hoy no tienen representación en la institución. Y aparte, creo que es importante que mi voz esté ahí dando ese debate, porque el último intento de renovar la Corte, en un acuerdo entre la Cámpora y Milei, nos querían meter al hijo y a García Mansilla. Se pudrió el acuerdo después porque, bueno, ya era mucho, pero esas conversaciones existieron. Tenemos un procurador de la Corte sin nombrar. El desacuerdo en aquel momento, ¿te acordás? Sobre las rafecas entre Cristina y Alberto. Perdimos la oportunidad de tener un procurador que era una persona muy respetada en el ambiente judicial, que lamentablemente no pudo llegar el jefe de a los ese fiscales, cargo, el jefe de los fiscales. Y después hay 1/3 de los cargos en la justicia sin cubrir. De hecho, la denuncia que nosotros hicimos le tocó al juez Casanelo, pero no en su juzgado, sino en el que subroga. Y uno dice, se hace suplente. Exactamente. Con la cantidad de causas que hay, con la demora que tiene la justicia para impartir justicia, con las dificultades que tienen los jueces, con la cantidad de cargos que no están nombrados, imagínate 1/3 del Poder Judicial sin nombramiento. La verdad, insólito y preocupante. En parte esos son motivos interesantes para ir a la Corte, para ir al Senado, obviamente, más allá de que también queremos llevar debates sobre salud, sobre educación, sobre modelo de desarrollo y coparticipación. Pero no es contradictorio que vos denuncies a Milei en el Poder Judicial cuando estamos hablando de que el Poder Judicial son las herramientas que tenemos. No funciona. Lo que pasa además está lleno de la casta, o sea, la casta es el Poder Judicial. Totalmente. Sí, totalmente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver cuáles son las instituciones con las que contamos. Yo no renuncio a eso, porque creo que son las instituciones que tenemos. En todo caso, no renuncio a denunciarlo a Milei en una justicia que está cuestionada, pero también tomo la decisión de poner el cuerpo e ir a una candidatura para tratar de llegar al Senado y dar esa pelea ahí, con una voz que hoy no está en el Senado, que es la voz de una izquierda democrática, de un socialismo democrático, que hoy no tiene una representación. La última fue la de Pino Solanas, también por la Ciudad de Buenos Aires. Eso también me anima a mí a decir, la Ciudad de Buenos Aires se animó varias veces a poner una voz de la izquierda democrática en el Senado. Quizá esta también sea una buena ocasión, a dar unos debates de que esto se mueva, porque la verdad que es desesperante. Y pensemos nosotros, quizá hablando de la superestructura y la gente en su casa, que ve que su hijo o su hija por ahí pierde la vida y no tiene justicia, que ve que hay casos de gatillo fácil y no hay justicia, que ve cómo la exclusión profunda, bueno, hace pocos días tuvimos la conmoción de este triple narcofemicidio que nos conmocionó, pero que desnudó como nunca la desigualdad en que vive parte de la sociedad argentina, y que este gobierno trata de disimular diciéndonos que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. ¿Pero por qué no hablamos de los narcos que financian políticos? ¿A vos te financian un narco? No, a mí nadie me ofreció ningún avión ni viajar. De hecho, hacemos una campaña muy austera, con aportes propios, con aportes de familiares. Ahí justo venía para acá hablando con mi tía, que es una jubilada que logró una buena jubilación, para que me dé una mano y nos haga un aporte de campaña legalmente como corresponde. Pero hay narcos que financian políticos. Hay narcos que financian campañas. No a vos, pero otros que están hay narcos que financian la política. Banca, estás sentado totalmente, en una banca. Tenemos el caso de Esper en este momento, ¿no? Por eso. Y el otro día salió a tuitear en contra de el crimen organizado en la provincia de Buenos Aires. Y decía que para los narcos bala o bala. Y yo digo, ¿qué le queda a Fred Machado, no? Que le prestó el avión. Si hubiese habido bala o bala, no se hubiese podido subir al avión de Fred Machado. Claro. Que no solo le prestó el avión a Ezequiel, porque le dio guita. Le dio dinero, le puso una Cherokee blindada, le habilitó reuniones con distintos dirigentes políticos para intentar de conformar su fórmula presidencial y vicepresidencial. Entonces, ese es un debate que tenemos que dar. Y yo cuando en la Cámara, por ejemplo, veo diputados y diputadas que dicen voy a donar mi sueldo, voy a sortear, yo quiero contarle a la gente que si yo dono mi sueldo no pago las expensas. Claro, ¿y cómo hace ese diputado que dona el sueldo para vivir? ¿Dónde están los negocios? ¿Cómo hacen para vivir? Porque hay gente que le pone plata atrás. Y en la gestión pública y en la política y en un cargo de diputado y sos funcionario en un gobierno. Dependiendo en qué provincia, no todos los lugares son iguales, o si es el Congreso, la Cámara, el Senado, podés vivir bien. Podés pedirte una comidita un día a la semana para no cocinar, podés ir a comer algo afuera, podés ahorrar algo para irte de vacaciones, no te haces rico. Yo, lo poco que tengo, se lo debo a mi viejo, que laburó toda la vida, que era abogado, nunca se dedicó a la política, era abogado, escribano, y pudo darnos una mano para iniciar nuestra vida independiente, a mí y a mis hermanos. Yo no me puedo comprar una casa con lo que gano diputado, no puedo sacar un crédito hipotecario. Entonces el que viene y dice, yo dono, que vengan, no hay que pagar, que no se pague. Entonces yo digo, no, demos los debates que tenemos que dar. El debate del financiamiento de la política es un debate importante,
porque de eso depende que la política no se tenga que financiar con el narco y que no sea tan abismal la diferencia y la posibilidad de las distintas opciones políticas. El Partido Socialista, que es uno de los partidos nacionales de Argentina, no somos muchos los partidos que tenemos personería nacional. El Partido Socialista y los partidos que tenemos la personería nacional recibimos como financiamiento para funcionar 1.200.000 pesos por año. 1.200.000 pesos. Por año, Es congelado. el salario de un trabajador. En un mes. No, ni siquiera. Las 2 personas que trabajan en el partido ganan más que eso por mes. Pero esto es todo un año, o sea, no pagás la internet. Claro. Por supuesto, los legisladores aportamos, nosotros tenemos muchos legisladores en Santa Fe, aportan los funcionarios. ¿Está hecho el sistema para que vos recibas guita Está hecho ilegal? el sistema para que recibas guita ilegal, exactamente. Y el que no acepta, como nosotros, que no aceptamos ese financiamiento, tenemos que hacer una campaña más modesta, hablar con los familiares. En nuestro caso tenemos la posibilidad de ser parte del gobierno de Santa Fe y los funcionarios poder hacer un aporte que aportan a la campaña en Santa Fe y aportan a la campaña nacional. Claro. Pero la verdad es que es muy desigual la estructura sobre la que está organizada la política, sobre todo para favorecer este tipo de cuestiones. Entonces vos cuando tenés narcos que crecen como hongos en las bancas de la Cámara de Diputados, bueno, o gente que tiene vínculo narco, gente que tiene denuncia. Porque aparte, qué mala suerte. Siempre te encontrás de casualidad con uno que al final era un trucho. Claro. Yo digo, a mí nadie me vino a ofrecer un avión para hacer campaña. Pero dice que él no sabía nada porque no vio él la plata, se lo aportó a la campaña. Bueno, pero el avión lo agradeció. El registro de él. la causa en Texas dice que no, que fue personal. Y al avión se subió él. ¿A vos te ofreció Y le alguien un viaje agradeció, en avión? pero le agradeció a Fred Machado por haber viajado en avión, ¿eh? Sí, yo nunca viajé en un avión privado. No sé lo que es un avión privado. Se ha viajado, obviamente, en Tampoco he avión de tenido línea. la suerte. No, nunca me subí en un helicóptero, por ejemplo. Me encantaría. Tampoco he tenido la suerte. Me encantaría porque debe ser una experiencia. No me subí a un yate en mi vida. O sea, nadie me invitó a decir, vení, tomate un daiquiri en mi yate. No existe eso. O existe en una parte de la política. A mí no me pasó. Capaz porque te conocen. Pues saben que no lo aceptarías. Saben que no lo aceptaría totalmente. Entonces creo que también cuando vos de casualidad te encontrás con un narco que te preste el avión, de casualidad el narco te quiere presentar tu libro, de casualidad el narco termina implicado y parece que te pasó $200.000, de casualidad el narco te prestó una Cherokee. Flaco, qué mala suerte que tenés para elegir las amistades. Hay algo ahí que evidentemente sobre lo que tenemos que poner el ojo, porque la verdad es que este proyecto político que venía a regenerar la política, que venía a luchar contra la casta, en la metodología política, en el armado del gobierno agarró toda la casta. Scioli, Franco del peronismo, los Menem, que ya son patrimonio colectivo, y Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, la casta macrista. Todo adentro, todo adentro. Con eso obviamente te sale la metodología de la casta. Un gobierno ajustador, que endeuda, que reprime, que no escucha a la sociedad. Y encima, que mete la mano en los recursos de los jubilados, en los recursos de las personas con discapacidad. Digo, desde que asumió Milei, primer caso de corrupción a poquito de andar, sobresueldos en dólares con la cooperación internacional en el ministerio de Petovelo. Porque ahora parece que Petovelo es la nueva Blancanieves de la política, y fue el primer caso de corrupción en su ministerio. Libra, Andis, pañales, oftalmología, Fred Machado. Flaco, qué mala suerte que tenés, ¿eh? Se te cruzan todas las causas de corrupción por delante. Entonces, evidentemente, hay una metodología, hay una forma de concebir la política, que pones un fronting, que te convenza de que él no tiene nada que ver, que la hermana era repostera, después nos enteramos que vendía departamentos en Miami, que el padre se quedó con una empresa de transporte, pero ella era repostera. Bueno, en el año 2020 vendió departamentos por $2 millones en Miami, Karina. Se ve que con eso compró bastante harina para hacer las tortas, ¿no? Porque era repostera. Claro, en la pandemia hacía tortas. Bueno, si hacía tortas con los dólares que juntó vendiendo departamentos en Miami, nos toman el pelo. Una parte de la sociedad compró esa versión. Ahora se ve que no es así, y esa misma sociedad es la que hoy le puso un freno en las urnas, y que yo creo que le va a poner un freno en las urnas también en octubre. Bueno, a vos capaz los narcos no se te acercan a ofrecerte cosas porque también en el gobierno de Santa Fe están combatiendo los narcos, ¿no? Sí, también nosotros obviamente también siempre planteamos que el narco no elige una ciudad o una provincia, no elige Loma de Zamora, Rosario o La Matanza. El narco elige condiciones geográficas, de connivencia policial, de connivencia judicial. Nosotros acabamos de
el presidente le aceptó la renuncia para que cobre la jubilación, porque un pobre juez parece que no, si no se quedaba en una situación de debilidad, pero el juez Bailaque, por ejemplo, que fue un juez federal, que nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo, que recién ahora, porque salió públicamente una serie de causas, logramos que renunciara antes de que el Consejo de la Magistratura, lento también, Consejo de la Magistratura, lento, presidido por el presidente de la Corte de 3 miembros, que todavía tiene 2 pendientes, lento, se tomaron su tiempo. Fue tan escandaloso que el tipo termina renunciando y Milei le acepta en menos de 24 horas la renuncia, un juez que fue partícipe de lavado de activos, fue partícipe de caso de corrupción, fue encubridor de las bandas narcos. Entonces cuando nosotros pegábamos un grito desesperado porque la justicia federal miraba para otro lado, porque a veces durante algunos periodos hemos tenido problemas también con las fuerzas federales, porque el puerto era tierra de nadie, bueno, la verdad que el delito complejo hay que combatirlo en conjunto. Y por eso cuando vimos ahora hace poquito el caso del triple narcofemicidio, la verdad que uno, al menos en el marco de toda la mugre y el ruido que hay, escuchar al gobernador Kicillof, escuchar a la ministra Bullrich y escuchar a las autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, intentar plantear la complejidad del tema, bandas que son interjurisdiccionales y tratar de evitar la tentación de tirarnos los muertos por la cabeza, me pareció saludable. Parte de la política lo hizo, ¿no? Eran tres muertas de la 1114, la banda era de la 1114, las pibas eran de Loma de Zamora, o Igi no sé qué, o Espinosa, o Jorge Macri. Creo que las principales autoridades, lo dijo claramente el gobernador Kicillof, Patricia Bullrich estuvo también bien, decir, tema complejo, que requiere trabajo conjunto. Si no entendemos eso, es muy difícil. ¿Qué le pasa al gordo Dan con vos? ¿Qué sé yo? No lo conozco. No los conozco a ninguno personalmente. Solo me crucé con Mariano Pérez en un debate en TN. Mariano Pérez es el de nenito, sí. Breakpoint. Sí. Me lo crucé en un programa de TN, en un debate a 2 voces, que fuera de cámara muy agradable, pero la verdad que no los entiendo. Después lo tuve que ver la segunda vez que lo vi, porque no lo sigo, no me interesa lo que hace su labor. La segunda vez lo tuve que ver hablando de mi cuerpo y de cómo me iban a introducir cosas por distintas partes de mi cuerpo, en carajo. A Mariano Pérez. A ese nivel, claro, obviamente, riéndose después de los ataques. Entonces digo, ¿qué les pasa? No sé qué les pasa. No los conozco, no hice nada. Obviamente, entiendo que yo soy un diputado opositor, que desde el DNU 70 para acá estuve siempre en la oposición, voté coherentemente con mis convicciones, no por ser oficialista opositor de Milei, sino porque Milei construye un país que no tiene nada que ver con mis convicciones y lo que yo creo que tiene que ser la sociedad. Y bueno, evidentemente habré hecho algún ruido, habré pisado algún callo, habré tocado algún interés que hizo que salieran durante 3 semanas de calendario a atacarme sistemáticamente. Nosotros en las pericias informáticas que aportamos a la causa judicial que está avanzando por suerte y que entiendo... ¿En qué causa? Yo denuncié a La Derecha Diario, Carajo, Dan, el abogado Sarubi Benítez, etcétera, Pablo Pasos, que es el gordo Pablo, que es el primero que me sale a atacar. Bueno, esa causa está en tribunales y está avanzando. Se citó a varias organizaciones para que se aporten elementos como Amicus, de cómo impacta la discriminación y la violencia y las amenazas que implican esos posteos en las distintas comunidades, en la prensa para la libertad de expresión. CIPREVA participó, en las personas que viven con VIH, Fundación Huésped participó, en el colectivo LGBT, la Federación LGBT participó, también participó el CELS, también participó Amnistía. Está la fiscal Celsa Ramírez analizando los elementos. Entiendo que va a haber medidas próximamente. En la pericia informática que nosotros hicimos, detectamos en un día 18 interacciones coordinadas de Carajo y La Derecha Diario para acusarme de pedofilia. Mirá vos. Carajo ponía una cosa, La Derecha Diario lo levantaba en un posteo. Y Carajo tomaba el posteo y lo volvía a decir, y La Derecha Diario volvía 18 veces, un rulo, un día. Bueno, un solo día. Ahora que hablamos de rulos económicos. Rulo del ese ataque, esa discriminación está bien, generar odio hacia un sector, pero vos decís algo sobre la nueva religión del presidente y te hacen una denuncia penal ellos. Bueno, te hacen una denuncia penal ellos, que eliminaron el INADI
porque era un organismo hecho para perseguir la libertad de expresión. Sí, a ver, la libertad de expresión es un principio que tenemos que cuidar. Y no es precisamente el presidente el que la cuida. No es libertad de expresión esto, Esteban. Bueno, una vez que vos te expresás, puede haber consecuencias penales. Claro. Los discursos de odio no son libertad de expresión. Pero hay discursos de odio que están bien y discursos de odio que están mal. No, por supuesto que Si eso es una barbaridad. Pero es así. Es así. Acá en este gobierno es así. Es una barbaridad. Sí, podés decir tal cosa de mierda y no podés decir tal otra cosa de mierda. Claro. Eso es antojadizo, Exacto. es parcial, desvirtúa el sentido de lo que son los discursos de odio y a su vez también termina caricaturizando el impacto que pueden tener los discursos de odio en una sociedad. Pasó un poco en algún momento con el INADI. ¿Te acuerdas que en un momento era cualquier cosita era te denuncio en el INADI? O sea, se terminan banalizando las instituciones, terminaba haciendo chistes de eso, banalizando las figuras y eso te quita herramientas. Entonces, cuando cerraste el INADI, parte de la sociedad dice, bueno, menos mal, porque si eso del INADI era cualquiera. Pero lo que vos decís, obviamente, hay una policía del pensamiento que tiene Milei muy activada para ciertos temas, en ciertos aspectos, para ciertos tipos de violencia. Nosotros tenemos que lograr una sociedad donde la convivencia sea un valor superior, supremo, y que efectivamente esa convivencia esté basada en el respeto de todas las personas y en el proyecto de vida de cada uno, como había planteado en su momento y en sus discursos el propio presidente, ¿no? Que lo dice, pero no es muy consecuente en sus acciones. Para mí tuvieron una infancia muy traumática estas personas, vos decís... Desconozco. Bueno, pero eso, una persona que odia tanto y además se la agarra con ciertos algo le pasó en la vida. Algo le pasó en la vida. Sí, hay, evidentemente, lo que seguro no tuvo fue un contexto que lo educara a ser una persona razonable, educada, reflexiva y que apueste a la convivencia. Eso de movida. Después él mismo ha relatado, ¿no? Situaciones de violencia familiar, etcétera. Y personas del colectivo LGTB que vos ves apoyando a Milei a pesar de todo esto. ¿Qué te genera eso? No, hay un dicho que se usa mucho en el colectivo que dice, lo puto no quita lo facho. Y creo que cuando uno tiene una formación determinada y tenés una visión de mundo y pensás que porque resolviste tu metro cuadrado... O sea, hay gente que estaba en contra del matrimonio igualitario hasta que la ley se aprobó y fue a casarse, porque a él le venía bien. Cuando nosotros empezamos la campaña por el matrimonio igualitario, la ley de unión civil, etcétera, hace muchos años, teníamos gente que nos decía, mirá, yo ya resolví con escribano, nos pusimos un auto a nombre de cada uno, una casa a nombre de cada uno, dividimos la propiedad, hicimos una sociedad y tenemos 50% de acciones, así que estamos protegidos. Y te voy a decir, mirá, la verdad que el matrimonio no es para que vos puedas dividir un departamento 50 y 50. No es para el que no tiene nada más que tal vez una obra social o una cobertura de algo por su pareja, esté bajo la forma legal y pueda acceder al mismo reconocimiento que recibe cualquier otra pareja. Después vino la lucha, vienen los derechos, viene la marcha. Yo no juzgo, cada uno hace lo que quiere. Sí me parece que obviamente no cae bien en una comunidad que mayoritariamente se siente agredida por el presidente. Claro. Y también el presidente cae en el cliché de tengo un amigo gay. O sea, cuando fue Davos, echó mano de Roberto Piazza. Sí. Yo tengo un amigo gay. ¿Cómo me vas a decir que dije que los gays son pedófilos si yo tengo un amigo gay que aparte fue víctima de abuso sexual infantil que lo ha relatado el propio Roberto Piazza y está casado? Entonces, bueno, tengo un matrimonio de amigos gays. Me río, pero es gravísimo lo que... Bueno, nosotros damos otro debate. Yo lo di en su momento, lo sigo dando. Me parece que todo el mundo tiene derecho tampoco creo que ser gay tenga que ser izquierda, o ser progresista, o ser peronista. No, pero por lo menos cierta autodefensa, ¿no? Sí, que te pero está no se le puede exigir a nadie, hay que ejercer una acción pedagógica con la sociedad, más que con la comunidad, para que efectivamente la sociedad comprenda por qué es importante no estigmatizar de ese modo, porque es importante aportar a una sociedad plural. Gracias, Esteban. No, a vos, como siempre. Diputado nacional, candidato a senador ahora por la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una noticia urgente en deudaprometida.com.
Mirá, esto es lo que hablábamos en la nota esta de deudaprometida.com, es lo que hablábamos en parte con Rodolfo Aguiar recién. Mirá esta nota que hizo Agustina Bordigoni. El presupuesto para funcionarios del Ministerio de Desregulación en 2026 va a aumentar 270%. Sí hay plata, sí hay plata. No para vos, no para el laburante, no para el de a pie, no para ese granadero. Hay plata para Federico Sturzenegger. 270% más. ¿Quién puede negociar una paritaria así? Contame. ¿Quién puede negociar una paritaria de 270% que mañana te paguen 270% más? Mira, seguí bajando un poquito más porque vas a encontrarte... Ahí está. Gracias, Martín. Con la partida del presupuesto para Federico Sturzenegger, 121 millones por mes va a tener disponible para funcionarios, para funcionarios. 121 millones de pesitos. ¿Quién podría? Federico Sturzenegger, ¿quién más? El dueño de la motosierra. Él sí está del lado de la motosierra que no tiene el filo. El que tiene el gatillo que aprieta sobre los laburantes. No hay plata para los trabajadores, sí hay plata para ellos. Sí hay plata para Federico Sturzenegger. 270% de aumento. Y mirá, ahí lo tenés. Variación del presupuesto vigente para personal del Ministerio de Desregulación, que es el de ellos. El total del personal, 66%. Personal contratado, 16%. Nada más de un año al otro. Y 270% para autoridades superiores, o sea, funcionarios. ¿Sí? Estamos llegando al final entonces del programa de hoy. Nos reencuentran cada jueves a las 20 horas en el stream de Deuda Prometida. Y por supuesto nos leen cada día, a cada hora en deudaprometida.com. Nos siguen en redes sociales, @Deuda Prometida. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, @Deuda Prometida. Mi nombre es Ezequiel Orlando. Quiero agradecer, por supuesto, como siempre, a Carlos Caramelo, que hace su análisis semanalmente. Su columna es de lo más buscado. Es de lo más buscado en el portal. Luentín, que sale a la calle cada semana también. Acá nos encuentran. Escanea el QR y ahí nos encontrás directamente en deudaprometida.com. Los análisis de Agustina Bordigoni. Notón pegó Jimena Fuertes con esa entrevista al ministro de Economía bonaerense. La leen a ella también en deudaprometida.com. Agradezco a todo el equipo, por supuesto, a Lucas, a Micaela, a Martín, a Moisés, a Lu, a Walter, por supuesto, que nos da una mano siempre. Nos reencontramos la semana próxima a las 20 horas y te invito ahora que entres a deudaprometida.com porque ya hay novedades. Gracias y hasta la semana próxima.